Buenos días, estamos en el Rapidín Mañanero. Hoy es martes y como todos los martes está conmigo Gabriela Sotomayor, a la que saludamos con mucho afecto. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días por allá. ¿Qué tal, rapidines? Muy bien. Pues empecemos de una vez porque entramos tarde por los experimentos técnicos que estuvimos haciendo y les pedimos una disculpa, pero ya estamos aquí. Pues yo creo que hay muchos temas de los que tienes que hablar, Gabriela. Pues adelante con algunos. Hemos visto pues con mucha preocupación varios asuntos internacionales y que pues seguramente se están hablando allá en Ginebra. Pues adelante. Gracias, Jaime. Pues mira, varias cosas, pero bueno, sobre todo la guerra en Gaza sigue tomando aquí el espacio para los medios periodístico. Naciones Unidas está centrada en esta guerra. También hay muchas voces que hablan de una crisis tremenda que hay en Sudán, pero lo más importante en estos momentos es la guerra en Gaza. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dijo hoy en conferencia de prensa que desde el 7 de octubre, hoy se cumple un mes de la guerra, de que empezaron los ataques de Hamas en contra de la población civil de Israel, y después la ofensiva tremenda que ha tenido Israel contra la Franja de Gaza y sobre todo contra civiles palestinos. Entonces, bueno, lo que nos dicen es que a partir del 7 de octubre hasta el día de hoy, todos los días han muerto 160 niños en la Franja de Gaza. Es decir, que un total de 4.149 niños han muerto, y esto por los bombardeos indiscriminados, continuos, que siguen en la Franja de Gaza. Y luego también la ayuda humanitaria ha sido a cuentagotas, porque los camiones y los convoyes que traen la ayuda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice se necesitan 500 camiones diarios Así es. de ayuda humanitaria. Y esos camiones no han entrado No. ni 500 en todos estos días con la ayuda, a excepción del combustible, porque Israel no permite la entrada de combustible. Entonces, ¿qué está pasando? Que está a punto de colapsar varios hospitales que todavía están funcionando por la falta de combustible, que son los que le dan la electricidad y la manera de trabajar a los hospitales. No sirven tampoco las desalinizadoras de agua potable. Y cada día que pasa, el asunto es peor porque también se agota los alimentos. Entonces, con este sitio que tiene Israel, pues la gente ya literalmente casi no tiene nada que comer. Entonces, la situación se agrava de una manera tremenda y, bueno, Naciones Unidas pues puede hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo está atada de manos porque depende de los estados miembros que toman las decisiones. Entonces, si quieres, más adelante les platico a los rapidines por qué, por ejemplo, Israel no puede ser expulsado de Naciones Unidas si ha violado todos los tratados del derecho humanitario, del derecho internacional con esta invasión. Entonces, según un artículo de la Carta de las Naciones, hay una manera en la que sí se puede expulsar a un Estado miembro, pero pues a Israel no, porque todo tiene que venir del Consejo de Seguridad, en donde forma parte, por ejemplo, Estados Unidos, Claro. que va a vetar, así como con Ucrania, que querían expulsar a Rusia y lo vetó Rusia. O sea, Sí, sí. entonces es una burocracia tan, yo diría, ya tan añeja y tan irrelevante lo que está Naciones Unidas, que están entrampados y no pueden hacer la labor que pueden hacer y que tienen todos los medios para ayudar a la Franja de Gaza. Entonces, esto sí preocupa muchísimo. También hubo muchas especulaciones en la prensa sobre la renuncia del titular de la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas
en Nueva York. La sede está aquí en Ginebra, pero en Nueva York el titular de la oficina de allá renunció porque denunció que estábamos viendo un genocidio, esa palabra utilizó, en tiempo real, y renunció, pero ahí hay un poco de, bueno, sí, el señor renunció, pero la cuestión es que él ya había anunciado que se iba a ir, entonces como que ahí está un poquito, no está muy clara la O sea, situación. no tuvo fuerza la renuncia, pues. Exacto, no tuvo fuerza la renuncia, exactamente. Entonces, bueno, eso de saque es lo que yo te diría y ya luego pues tengo otras cosas que decirte con respecto a Acapulco. Fíjate que, déjame decirte que ayer oía con asombro cómo uno de los ministros de Netanyahu había propuesto utilizar bomba atómica en Gaza. Yo decía ayer en el rapidín de la tarde que hay cosas que hace 10 años, 15 años, nadie se atrevería a decir. Por ejemplo, esto de la bomba atómica en Gaza. O, por ejemplo, lo que dice Mike Johnson, el jefe de la Cámara de Representantes, el jefe republicano de la Cámara de Representantes, que prácticamente lo que dice es que Estados Unidos, más que una nación democrática, debería ser una nación bíblicamente consecuente. En fin, hay lenguajes, Trump aceptando que hizo fraude y desafiando, en fin, me parece que estamos viendo cómo evolucionan las cosas hacia algo pues totalmente deleznable, ¿no crees? Totalmente, sí, totalmente vi estas declaraciones que son tan desafortunadas, porque además, o sea, esta sombra y esta amenaza de las armas nucleares es real. Sí, Ya lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en donde la central de Zaporizhia estaba quedándose sin el agua que se necesita para enfriar la planta y pudiera haber estallado y hubiera sido algo así como Chernobyl, ¿no? Pero aquí es otra cosa porque, claro, Israel tiene armas nucleares, pero la cuestión es el territorio, porque si tú también amenazas con una bomba nuclear y tiras, imagínate sí, claro, pues a Israel también le toca a la población sí, que está claro. allí, o sea, pero nada más el discurso, eso es lo que sí, estoy de acuerdo contigo, es absolutamente deleznable y cómo es posible que se amenace y que se hable tan a la ligera con algo que es verdaderamente gravísimo, gravísimo. Sí, claro. Bueno, pues regresemos. A ver, ahí aprovechando tu artículo en donde pues haces, digo, emparejas de alguna manera Gaza y Acapulco, dos desgracias diferentes, ya nos platicarás tú más extenso, hasta fe de ratas nos mandaste, pero bueno, a ver, ayer sucedió lo que yo temía y lo que estuve diciendo en el rapidín de la tarde. No se dio finalmente una bolsa de recursos para Acapulco en esta discusión, aprobación general del presupuesto para 2024. O sea, la Cámara de Diputados discutió ayer en términos generales, hoy es la discusión en términos particulares. Hoy y los siguientes días, recuérdense que tiene hasta el 15 de noviembre para poder sacar el presupuesto 2024. Lo van a sacar antes, por supuesto. La oposición estuvo insistiendo en que debía haber una bolsa específica de recursos para la reconstrucción de Acapulco. El presidente ha dicho que no, que todo el presupuesto es para Acapulco, falso, cuando todo es algo, no es nada. Es decir, no hay una bolsa de recursos para la reconstrucción de Acapulco para 2024. Les van a dar lo que quieran. La propuesta, la mejor propuesta es la que hizo el PAN ayer, de dar 200,000 millones, y explicó muy bien de dónde podían sacarse esos 200,000 millones en un planteamiento muy bien hecho de parte de Acción Nacional, mejor hecho que los de el PRI o el PRD, pero se ve que pues manejaron bien las cosas. Entonces, no hay recursos
específicos en el presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Dice Morena que hoy va a presentar una bolsa de recursos para Guerrero. Es decir, ya cuando se hable en lo específico, recuérdense que la aprobación de las cosas es en lo general y luego en lo particular. En lo particular se calcula que va a haber, no exagero, unas 3,000 objeciones, sobre todo de la oposición, y bueno, pues entre esas objeciones hay una que va a meter Morena, que seguramente esa sí va a ser aprobada para hacer algunas correcciones. Una de las correcciones es, por ejemplo, no quitarle tanto dinero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la otra es una pequeña bolsa para Acapulco. Hoy le preguntaron al presidente en la mañana si no hay una bolsa específica. Dijo que pues que las bolsas eran para robar y que en el pasado se habían utilizado para eso. Simplemente les quiero decir a la gente de Acapulco y de Guerrero que no hay una bolsa específica. Les van a dar lo que sea la voluntad del presidente, ¿sí? Seguramente va a ser dentro del presupuesto normal. Y siguiendo con esto de Otis, una segunda nota y luego le doy la palabra a Gabriela. Miren, ayer llegó a integrantes de una caravana ciudadana que venían de Acapulco, ¿sí? Lo que venían con la intención de reunirse con el presidente de la República y pedirle que hubiera una bolsa de 300,000 millones de pesos, que se me hace apenas para la reconstrucción, para 2024. Eh, Decían también que querían una serie de pues, dispensas de impuestos. Bueno, desde la mañana el presidente pues prácticamente le cerró la puerta, dijo que ahí venían gente de Xochitl y venía gente de la oposición y que no los iba a recibir. Y no solamente no lo recibió, sino tampoco lo recibió Luisa María Alcalde, que por cierto está desaparecida en Acapulco, nadie la ha visto, es la encargada de Acapulco y nadie la ha visto en Acapulco. Bueno, sí, se vio al principio, por cierto, con botas limpias, a pesar de que dijo que había recorrido, las botas estaban impecables. Tampoco se ve muy presente a la gobernadora, sí estuvo, pero no está presente. Yo creo que el asunto era como para que la gobernadora dijera, ¿saben qué? Ya no voy a despachar desde Chilpancingo, sino desde Acapulco de aquí a 3 meses o alguna cosa así. No sucedió. Dice el presidente que hoy va por tercera vez a Acapulco. Nadie ha visto al presidente en Acapulco. No hay una sola foto, un solo testimonio. El presidente está mintiendo, es un presidente mentiroso, hay que decirlo con todas sus letras. Y no solamente nadie recibió a la caravana de Acapulco, sino que además ni siquiera los dejaron llegar al centro de la ciudad. Se habla de que llegaron los granaderos que se supone que ya no existen, ¿sí? Son granaderos inexistentes, les cerraron el paso y pues intentaron entrar y hubo pues forcejeos y algunos golpes. Esa es la respuesta de López Obrador al desastre de Acapulco, Gabriela. Sí, bueno, realmente me cuesta trabajo entender por qué el presidente ha reaccionado de esta manera en lo que respecta a Acapulco, un lugar emblemático de México, un lugar importantísimo para la economía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no entendemos. Y luego, por ejemplo, esto que dice de la marcha, o sea, ¿te imaginas, digo, el esfuerzo que hicieron las personas por llegar a la Ciudad de México, que todos son damnificados, que todos están afectados y todavía sacar fuerza para hacer esa marcha? La verdad es que yo hubiera esperado más que se arropara esa marcha con los ciudadanos de la ciudad, ¿no? De México. O sea, que más gente se hubiera sumado a esa marcha como para acompañarlos. No sé qué tanta gente se sumó, pero a ver, este argumento de que estaba organizado por la oposición, bueno, ¿y qué? ¿Qué Exacto. importaría, no? O Sí, sea, ¿qué así es. importaría si iba gente de la oposición ahí? Pero también iban damnificados, iba gente que perdió todo. Entonces, perdón, pero ¿qué? ¿El presidente se reserva el derecho de admisión? Ustedes sí, ustedes Sí. no. Me parece eso, no sé, no lo puedo entender, pero
además de eso, sí, recordando mi columna del día de hoy que publicó Eje Central, en la que, claro, no tiene nada que ver el conflicto de Gaza con el conflicto en Acapulco, con el desastre natural en Acapulco. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Uno es un desastre natural, el otro es una guerra despiadada de Israel contra la Franja de Gaza. Pero lo que sí hago, y hago este paralelismo en mi columna, es que la ayuda humanitaria ha llegado a cuentagotas en las dos partes. Ahora, Palestina en todo este mes se ha visto cada vez sin combustible, sin ayuda, sin alimentos, etcétera. Acapulco en unas horas amaneció como si fuera un lugar bombardeado, amaneció como si fuera un lugar en donde arrasó también una guerra porque se perdieron viviendas, hospitales, la situación de los hospitales no sabemos cómo está. Exactamente cuántos hospitales están funcionando bien, no sabemos. Al principio se bloqueó la ayuda de la Cruz Roja, ya después empezó a fluir. Sí. Hubo muchas confusiones porque todo lo quería controlar el ejército, pero además el ejército diezmado, su presencia diezmada en Acapulco, porque todos están construyendo Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, todos están allá en la construcción de allá, y pues mandaron a Acapulco no sé cuántos militares, pero vimos que al principio, los primeros días, no había absolutamente Absolutamente nadie. nada, nada. La Guardia Nacional, que es inútil porque, o sea, no hicieron tampoco nada, no pudieron evitar ni el saqueo ni ninguna cosa de estas. Entonces, esto de que es un poco perverso porque Israel está sitiando a toda una población sin comida, etcétera, sin ayuda, sin agua, sin combustible. Acapulco empezó a verse sin esta ayuda, cuando no hay guerra, hay toda una sociedad que se desbocaba por ayudar y la bloquearon. Entonces esto me parece, pues, no sé cómo decirlo, Jaime, porque es como deleznable que un jefe de Estado, como es López Obrador, que se dice de izquierda, que es tan popular, pero yo pienso que lo que pasa es que ni va a ir a Acapulco o va a ir de lejitos, ni se va a ir a ver a la gente, porque la gente le va a reclamar y le va a reclamar fuerte, porque la situación sigue muy mal. Yo he hablado con gente que vive en las periferias de Guerrero, perdón, de Acapulco, colonias que están un poco alejadas de donde está la costera y esto, pero que han sufrido muchísimo, pescadores, el club de pesca totalmente destrozado, bueno, todo lo que hemos visto, me parece que es tan criticable, por supuesto, lo que está haciendo Israel en Gaza, que es totalmente otra cosa desproporcionada, no tiene nada de comparación, pero con respecto a la ayuda humanitaria, sí me gustaría que se hiciera esa reflexión, Sí, porque claro. tenía que Son dos fluir. casos similares, Gabriel. Bueno, Muy bien, pues a ver, yo tengo una nota preocupante, es policíaca, pues, pero miren, últimamente en México, hasta hace poco, era raro que el narco, que el crimen organizado utilizara aparatos explosivos. Es decir, se había hecho en el pasado, pero no era común. A diferencia de Colombia, que pues ya saben que hasta candidatos presidenciales les costó la vida aparatos explosivos. En México no era algo que se utilizara mucho. Desde hace pocos años, unos cuantos años, empezó a haber el uso de estos aparatos explosivos. Déjenme decirles que se utilizan mucho en Michoacán junto con drones. Es decir, los drones sobrevuelan los puntos donde está la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, y les disparan, o incluso a pobladores que se resisten a los narcos, entonces les dispara. Ya no son narcos, perdón. Hay que quitarse de la cabeza el concepto de narcotraficantes, porque ahora es crimen organizado
que está infiltrado no solamente en el tráfico de drogas, sino también está en el tráfico de armas, en el tráfico de especies, en el tráfico de personas, en el tráfico de alimentos como maíz, tortillas, carne de pollo, limones, aguacates, es decir, todo eso ya está metido. Entonces, decir, y otras cosas, ¿no? Decir que es narco, pues no, no es narco, es crimen organizado con todo lo que esto significa. Bueno, el Universal le pidió información a las fuentes oficiales y descubrió que ha crecido exponencialmente en México el uso de pues, aparatos de explosión. Se contabilizaron 650 días, es decir, pues prácticamente, ¿qué será? Pues todo lo que va de 2022 y lo que va de 2023, o sea, todo 2022 y 23, hasta el 14 de octubre, y pues descubrieron que se han decomisado, quiere decir que, no, que hay muchos allá afuera. Se han decomisado en estos meses 2.608 explosivos caseros o improvisados. Y este 2023 se perfila para ser el año en el que más artefactos se han incautado. Déjenme decirles que estos pues, 2.600 son una muestra de lo que se ha podido capturar, pero quiere decir que allá afuera, pues podríamos suponer que incluso hay el doble. La mayoría de los que utilizan, o sea, de la manufactura de estos aparatos es todavía artesanal, todavía no casera, pero sí artesanal. Pero bueno, pues ya saben ustedes que va evolucionando, por desgracia, el uso de esos aparatos, se vuelven más sofisticados. La pregunta es, ¿de dónde vino el know-how? ¿De dónde vino el que nuestros criminales organizados hayan aprendido a hacer estos aparatos? Lo dejo ahí. Yo sospecho, por ejemplo, que pues incluso podría ser gente de Colombia que tienen esa experiencia, pero también creo que pueden ser gente de Europa que está, o norteamericanos o israelíes que tienen digamos, ese know-how. En este 2023, los estados en que más se han decomisado aparatos explosivos son Michoacán, lógicamente, con 645, Jalisco con 225, Zacatecas con 143, eh, Guanajuato con 65. Noto estos porque todos estos estados están siendo escenarios de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles. Me atrevo a decir que los principales usuarios de los aparatos explosivos es el cártel Jalisco Nueva Generación, por los estados Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. En 2022, pues también fueron Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Jalisco. Esta información, pues la verdad es que nos habla de que cada vez van a ser más sofisticados estos aparatos y pues vamos a ver, no les ha dado todavía por hacer minas en tierra. La ONU ha declarado que uno de los principales problemas en el mundo son las minas personales, les llaman eso porque pues a la persona que los pisa la dañan, a veces la matan. Muchos de las principales víctimas de las minas personales, y les voy a decir que hay minas personales en África, me parece que en Colombia también, me parece que en algunos puntos de Asia, como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, las principales víctimas son niños, ¿eh? Son niños. Y animales pues, que van pastando y les explota y mata al animal, pero sobre todo niños. Entonces, pues ahí está ese problema y pues ahora sí que éramos muchos y parió la abuela Gabriela. Sí, caray, ¿sabes qué? Bueno, el próximo martes nos van a presentar aquí el último informe de los que ven todo esto de las minas antipersonal, que van documentando cuántos países, cómo va la limpieza de los países de las minas antipersonales, etcétera. Entonces ahí nos vamos a enterar
cómo se están usando, cómo se usaron este año. Me parece que va a haber mucho de la siembra de estas minas en territorio de Ucrania por parte Sí, de Rusia. Entonces, vamos a ver cómo están los informes, pero lo que nos habla también esto de lo que nos explicas es que realmente hay como un conflicto armado no internacional, o sea, hay un conflicto armado, digamos, en ciertas partes del México, en donde sí hay un conflicto armado entre una parte y otra, y con armas pues muy potentes que pudiera estar usando un ejército quizá, porque tienen muchos de ellos armas suficientes como para bajar un helicóptero. claro. Entonces, no sé, bueno, esto también es preocupante. Y sabes una cosa que me faltó mencionarte dos cosas con respecto a Acapulco, ya para cerrarse. Perdón que me distraigo un poco, pero con respecto a la Unión Europea, Josep Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el alto representante, él desde el 27 de octubre ofreció su ayuda a México, su ayuda para lo del Otis, con respecto al huracán Otis. Y entonces, hasta está en un tuit que mandó. Sí, sí, sí. Entonces, yo pregunté, ¿y hay un mecanismo? Esta nota va a salir hoy en proceso. Hay un mecanismo de protección civil que tiene la Unión Europea para ayudar precisamente con catástrofes de desastres naturales. Pero nada más que este mecanismo funciona si el país afectado solicita la ayuda a la Unión Claro, Europea. sí, lógicamente. Entonces, es lo mismo que Naciones Unidas, pero entonces hay toda o sea, una cadena cosas que pudiera hacer la Unión Europea si se le pide ayuda, eh, no sé, montar hospitales, escuelas, quizá medicamentos y todo lo que urge al principio, ¿no? Después de la tragedia. No sé, hay muchas cosas que hubiera podido hacer la Unión Europea si se le hubiera solicitado la ayuda, pero hay muchas cosas que todavía podría hacer la Unión Europea si ahorita se le solicita la ayuda. Pero bueno, ya vimos que el presidente piensa que México no necesita ayuda, que todo está muy controlado, le dan, como dijo Aguilar Camín, le dan cacahuates a Acapulco, porque, digo, lo que le están destinando de presupuesto, ya vimos lo que pasó de que no hubo una partida presupuestal, o sea, eh, no quieren que ayude nadie, pero tampoco ellos ayudan, tampoco el Así gobierno es, se embolsa. así es. Entonces la gente está a la buena de Dios de los acapulqueños, de las personas que están ahí, que tienen sus hoteleros, o yo no sé, restauranteros, pero esto de aquí a que se levanta sin la ayuda del gobierno, pues va a estar muy difícil, Jaime, va a estar muy, Así es. muy difícil. Y, Sí, y luego también, para acabar, también el asunto de los desplazados internos, porque mucha gente se va a ir de Acapulco y ya se está yendo, de hecho ya está yendo. ya se están yendo. Pero hay que aclarar una cosa, que con respecto a la Convención de Refugiados y Desplazados de la ONU, que México firmó, los desplazados internos son, por una cuestión forzada, como la que es lo que pasó con Otis, la responsabilidad de la protección de esas personas y de darles las cuestiones básicas, alimento, garantizarles los servicios básicos, es responsabilidad del gobierno. Entonces, a donde vayan, se supone que, conforme a derecho internacional, México está obligado a proteger a estas personas. Bueno, Sí, nada más eso. en fin. Mm. A ver, esta nota que voy a dar, ustedes pueden decir, oiga, pues, es una nota pues, que no importa mucho a nivel nacional. Yo creo que sí importa. Miren, yo creo que la situación en Chiapas se ha ido deteriorando brutalmente. No solamente porque hay una lucha entre los dos cárteles, imagínense cómo está la situación del país, que el cártel Sinaloa dice que Chiapas es suyo, o sea, no es de los chapanecos o de México, sino es del cártel de Sinaloa.
Y el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha montado una guerra, hay que decirlo, eh, con el silencio cómplice del gobernador y de muchas de las autoridades que están ahí, zonas pues como San Cristóbal, que de veras yo viví en San Cristóbal y era súper tranquilo. eh, pues ahora no, ahora la gente tiene miedo, etcétera. Y está pasando un fenómeno que yo ya preveía, ¿sí? Ayer se supo que el crimen organizado está desplazando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, este es un dato interesante. Yo sabía que en ningún lado de América Latina, déjenme decirles, las guerrillas logran frenar al crimen organizado. Les voy a decir por qué simplemente. O sea, yo conozco bien el entramado y les voy a decir, hay dos fenómenos que pasan con relación a el vínculo que puede haber entre el crimen organizado y las guerrillas. Desplazan a las guerrillas porque tienen más armas, porque tienen más dinero y porque los estados-nación dicen, pues yo hablo algo como que no veo. En Colombia eso pasó. Y el otro fenómeno, aparte de desplazarlos, empieza a haber nexos, se empiezan a fusionar pues grupos guerrilleros con crimen organizado, los empiezan a comprar, digamos. Ahora se sabe que hay ese fenómeno en países como Colombia, vuelvo a dar el ejemplo, y por cierto, hay la acusación de que el gobierno de Cuba pues apoya a varios grupos del crimen organizado en América Latina, cosa que no me extrañaría absolutamente nada. En fin, han desplazado pues a estos grupos, según Gerardo Alberto González Figueroa, que es académico del Colegio de la Frontera Sur y ha seguido este fenómeno. 59 centros zapatistas desaparecieron, de estos que se llaman caracoles, desaparecieron en Chiapas por la violencia. El propio ejército tuvo que replegarse, dijo, no vamos a entrar porque los más afectados van a ser la población civil, no vamos a entrar en disputa. Entonces, ya sacaron a la gente, cerraron los 59 caracoles, que son los centros que tenía el ejército zapatista, y desaparecieron las 16 juntas de buen gobierno de varios de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Entonces, lo que estamos viendo es la desaparición del zapatismo, la desaparición paulatina del zapatismo, ¿sí? A manos del crimen organizado. No me extrañaría, les digo sinceramente, que incluso no solamente estén desapareciendo al ejército, sino que gente que pertenecía al ejército zapatista se esté sumando al crimen organizado en Chiapas. Es un fenómeno que ya hemos visto y que es un fenómeno irresistible. No, de veras, mucha gente me va a decir, no, pero es que tienen principios. Sí, pero hay un poder corruptor muy fuerte del crimen organizado. Pues esa nota, pues la quería comentar contigo, Gabriela, eh, pues como una preocupación de lo que está sucediendo en el sur de nuestra frontera, que es donde están entrando pues miles de personas, ahora sí que procedentes de todo el mundo, Gabriela, ya no solamente, déjame decirte que sales a la calle, en el centro, en la Condesa, en la Roma, en la Doctores, en la Narvarte, y si tú haces un paseo de una hora, oyes al menos otros dos o tres idiomas, además del español. O sea, rusos, italianos, eh, ucranianos, lo que quieras, africanos, han llegado muchísimas personas y todos, el común denominador, pues es, pues están buscando nuevos horizontes y la verdad es que tenemos una frontera, pues ¿cómo podemos decirlo? Muy frágil y tenemos un crimen organizado muy hambriento, Y un crimen organizado muy fuerte, muy muy, muy fuerte. fuerte. ¿Y sabes qué? Que este análisis que haces de lo que está pasando con el zapatismo, la verdad es que yo no lo tenía en el radar y me parece
pues sí, muy interesante ponerle atención a esto. Y bueno, esa frontera vale oro, esa Vale, oro. frontera vale oro. Y luego también estaba leyendo que también se están peleando en los territorios, pues alrededor del transísmico y del Tren Maya, y ya están viendo cómo van a hacer sus negocios, eh, el crimen organizado allá en el sureste. Y claro, ya están, ya están. Ya En está. Acapulco están vendiendo materiales de construcción, el crimen organizado y gasolina. Mm, Bueno. Digo, son empresarios brillantes, ¿eh? Sí, sí, o sea, llegan a vender materiales de construcción y pues los que venden materiales de construcción pues no se van a oponer a ellos porque están indefensos ante el crimen organizado. Sí, Pues es algo a lo mejor esa es la apuesta de López Obrador, que pues que allá en Acapulco se arreglen con estos empresarios. O sea, no con sé, estos empresarios, sí. no sé. Eh, Pues raro porque va a ser muchos cuarteles de la Guardia Nacional allá. O sea, ujú. no entiendes la lógica, como tú dices. No ayuda, pero va a poner cuarteles de la Guardia Nacional. O sea, perdón, pero sí, es necesario limpiar Acapulco. O sea, Acapulco no debe reconstruirse como era, debe reconstruirse mejor de lo que era. Mira, le entrevistamos a Enrique de la Madrid, te recomiendo que veas esa entrevista, porque Enrique de la Madrid era secretario de Turismo cuando llegó el huracán Patricia. Acababa de llegar a la Secretaría de Turismo y yo me acordaba y aprovechando la entrevista le dije, oye, a ver, Enrique, platícanos, porque tú llegaste y te encontraste como, pues, no sé, a la semana, a las 2 semanas, que el presidente Peña te dijo, pues tú te vas a ir a ver lo del huracán Patricia que entra a tales horas y dice que se fue y que todavía les dio tiempo en unas horas. Él nos escribió todo, dice, nos dio tiempo, dice, sí. Dice, a nosotros se nos aceleró en 10 horas, no en 12 horas. En 10 horas se nos aceleró. Entonces, lo que dice es, nosotros atendimos pues esto, pusimos refugios, en fin, vale la pena, si no la han visto, vale la pena que la vean y pues, te la recomiendo. Y ya por último, me despido con una noticia que, pues, así como está el mundo allá en esa zona de Asia, Asia Menor, no va a pasar desapercibida por desgracia. Narges Mohammadi inició ayer, me parece, o el domingo, una huelga de hambre por el derecho de los presos, sí, por una atención médica que no tienen. Narges Mohammadi está afectada del corazón, su familia dice que es necesario que entre a un centro hospitalario, pero las autoridades dicen que mientras no use velo va a seguir en prisión. Entonces, ahí está la Premio Nobel de la Paz, pues con una salud deteriorada y me parece que pues esa también debería ser una de las notas pues que nos simbren, ¿sí? Lo que está sucediendo en Irán con esta mujer activista de 51 años. Sí, tremendo, Jaime. Y sabes que todavía siguen manifestaciones en Irán. Lo que pasa es Sí, que no salen a la prensa ni salen a los medios, pero todavía hay manifestaciones y todavía las mujeres están luchando por sus derechos en Irán, pero son sojuzgadas, presas, alienadas, en fin, todo porque no siguen los principios musulmanes, ¿no? Eh, bueno, me parece esto, sí, las mujeres están sufriendo muchísimo y también en Afganistán. sí, Y claro. antes de despedirnos, ya en una nota un poco amable, yo quisiera darle las gracias a Dora, que vive en San Antonio, Texas, porque mandó una calaverita Sí. que me hizo y no había tenido oportunidad, entonces no quería dejarlo ir porque verdaderamente sí me conmovió, porque nunca nadie en mi vida me había hecho una calaverita y, Está muy bien hecha, además. no, y le doy las gracias a Dora, de verdad, con todo mi corazón y bueno, pues eso nada más para terminar.
Muy bien, pues leemos algunos comentarios. Sí. Déjenme decirles que tenemos 306 likes y somos bastante más los que estamos en el programa. A ver si por favor dan like. Bueno, está Federico Castro Rayas desde Nesa, está el canal de Rebeca, así se llama, que nos saluda, Klaus García Richard desde Aguascalientes, la tierra de la gente buena, como ella dice, Luigi Moon, que está aquí, Dora Camacho, por cierto, nos saluda a ti y a mí. Norma Flores también, Angélica Ramos Méndez, buenos días. ¿Quién más está aquí? Manuel Licea. Rosalba Guedea, aparte de desear que hayamos amanecido bien de todo todito, gracias Rosalba, nos pide que hagamos el like, que pongamos like. Yo también creo que hay que poner like. Es una sana costumbre, ya llegamos a 325 en lo que estábamos platicando. Sí, ¿qué más? Dice Angélica Ramos Méndez, qué alegría estar con ustedes en vivo. La verdad es que cuando está Gabriela, el programa sube mucho, e incluso los likes también, así que yo quisiera que estuviera todos los días, pero pues ya saben que no se puede. Pero Irma López, aquí está, Gaby Vadillo, Lupita Varela, Torro 62T, buen día, rapidines, pensé que ya los había censurado. Les mando un abrazote desde Zapopan. No, no, todavía no nos censuran. Toro 62, qué gusto escuchar a Gabriela y a Jaime. Like. 27, wow, cómo hemos crecido. Felicidades. Sí, hemos crecido mucho. Yomera, y gracias a ustedes, gracias a todos ustedes. Ya llegamos, casi estamos en 66,000 suscriptores, ¿sí? Y seguimos subiendo en likes, sigan dando like. Guillermina Padilla, buenos días a todos los rapidines, saludos desde Morelos. No se ha comentado de Dos Bocas, inundó la semana pasada, sí lo comentamos la semana pasada, dijimos que estaba inundada y que pues ahí y había imágenes, fotos. El presidente siempre que dice que está inundado dice que no y presenta imágenes de cuando no está inundado, por supuesto, el presidente tiene esa guerra. Bueno, Rosalba Guedea nos explica cómo pueden ustedes contribuir al Rapidín. Bueno, la primera contribución es que nos vean, esa es la primera, véanos. Si les gusta, denle like si están de acuerdo o si tienen críticas, pero consideran que el programa vale la pena, pues denle like. Si ustedes consideran que es bueno recomendar el programa, pues mándenselo a amigos, enemigos, a su carnicero de confianza, a la cajera del supermercado, a quien ustedes quieran para que sigamos creciendo. Y si ustedes tienen la posibilidad de apoyarnos económicamente, se los vamos a agradecer mucho. Lo pueden hacer desde varios puntos. Aquí está Rosalba, como siempre, que nos ayuda muchísimo, ¿sí? Diciendo cómo puede ser a través de los super chats o super stickers de la propia página, que está donde están los comentarios arribita, abajo donde dice el botoncito unirse, y cada mes pueden donar 29 pesos o 69 pesos, ¿sí? Como ustedes lo prefieran, o pueden depositar en transferencia al OXXO o directamente también al OXXO. Aquí explica Rosalba, nos hace favor de decir con palitos y bolitas cómo podemos hacerlos. Yo soy malo para hacer transferencias, siempre tengo que tener la asesoría. Manuel Camargo está aquí. Buenos días, saludos rapidines. Gaby, don Jaime, comenten sobre la ayuda de México a Cuba, pero el olvido a Acapulco. A ver, fíjense que sí, hay muchos rumores, no sé tú si has oído, Gabriela, que salió un buque de ayuda con varias toneladas hacia Cuba, ayuda de México a Cuba, llevaba alimentos, medicinas, ropa, etcétera. Yo no he podido comprobar la nota. O sea, no lo dudo, pero no he podido comprobarlo. Eh, Cuando hubo este relajo de el petróleo, finalmente el gobierno aceptó que estaba dándole petróleo a Cuba, pero dijo que vendido, aunque decían algunas autoridades norteamericanas bancarias que no había sido vendido, sino que había sido regalado el petróleo, la gasolina, en fin. No, yo no he podido comprobar esa nota de la ayuda pues Yo, a Cuba. yo, Gabriela. yo, yo tampoco lo he podido confirmar. Lo que me pareció, no te lo confirmo, pero me pareció que esto de esta ayuda era en relación o fue el año, no sé si el año pasado, antepasado,
cuando fue a causa de la pandemia y que México mandó ayuda a Cuba. No sé si es esto o si es una nueva embarcación que ha llevado ayuda a Cuba, no sé, no lo puedo confirmar, pero lo que sí te puedo decir es que México sí aceptó la ayuda de Cuba, o sea, no aceptó la de la ONU, no aceptó la de la Unión Europea, pero los médicos cubanos, los heroicos médicos cubanos, ya están algunos en Acapulco para Sí, atender a las necesidades, no sé si de los enfermos, los heridos, porque esa es otra, no sabemos cuántos heridos hay en Acapulco, uno, dos, tres, más, no sabemos, las cifras no las sabemos, pero también cómo están los servicios de salud para la gente que se enferma de cualquier cosa o necesita una medicina. Entonces, bueno, ahí están los médicos cubanos, a lo mejor ellos sí los van a poder ayudar. Eso es lo que, bueno, que te puedo decir. Y ya sí, vimos que los médicos cubanos se les paga al gobierno de Cuba claro, sí, sí, directamente, y eso es esclavitud moderna, porque les quitan 80% de su sueldo a los médicos que van sí. a alguna de estas cosas. Eso Entonces, sí está aprobado, eso sí está aprobado. eso sí está aprobado. Bueno, Bueno, aquí dice Marcos Castillo, dice, todos los izquierdistas están en contra de Israel, pero somos mucho más los que apoyamos a Israel. A ver, yo quiero decirte, Marco, que no es un problema de apoyar o no a Israel. O sea, a ver, yo personalmente creo que el Estado de Israel tiene derecho a existir y existir en paz. Y he estado siempre contra la persecución de los judíos y los israelíes en cualquier parte del mundo. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es atroz. Por supuesto, nosotros en el programa fuimos claramente condenatorios a Hamas y a todos los grupos pues terroristas, sean del color que sean. Lo que no estamos de acuerdo es en el bombardeo indiscriminado a la Franja de Gaza, que ha matado a más de 10,000 personas. Gabriela daba la nota de que esas 10,000 personas, pues hay 4,000 niños, 4,000 menores de edad. En eso estamos en contra. ¿Sí? No se trata de o condenamos a Hamas o condenamos a Israel, no. Condenamos a Hamas y condenamos los ataques a población civil en la Franja de Gaza. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? sí, O sea, esa es mi posición, Gabriela. sí, yo me sumo totalmente a lo que dices y eso lo hemos dicho siempre. Condenamos absolutamente los ataques terroristas contra la población israelí, condenamos el secuestro y los rehenes que Sí, secuestraron, que se llevaron a Gaza, entre los cuales hay 2 mexicanos también, pero nada justifica tampoco que se esté haciendo un castigo colectivo contra todo un pueblo, contra toda la franja de Gaza, que son 2 millones y cacho de personas. Esto no lo justifica, no justifica esta respuesta, el estado de sitio y tantos crímenes de guerra que ha cometido Israel. Entonces, no justifica nada los ataques de Hamas, no justifica nada lo otro. Y ambos son condenables, por supuesto. sí, claro. A ver, dice Clara Ramírez, dice eso de las bolsas, López lo sabe muy bien porque le encanta manejar cash, pues sí. Sí, Hugo Luna dice, el peje sapo es un verdadero horror, lo es. Lidia Alejandra Sarmina dice, buenos días, mis queridos rapines, llegando y dejando mi like. El presidente nos ha mentido en todo su gobierno. Lo que más me desespera es que sus seguidores le siguen creyendo. Eso es algo impresionante, ¿eh? Eso sí es algo impresionante. Bueno, ya nos vamos, como de costumbre, ya nos colgamos, cosa que me da gusto porque me gusta que esté Gabriela aquí. Y bueno, pues ya nos vamos, vamos a despedirnos. Gabriela, gracias por estar aquí. Nos vemos el martes o cuando tú consideres que es importante. Vamos a afinar la manera de entrar porque pues finalmente no resultó bien y tuvimos que volver a entrar como siempre, pero vamos a ir afinándola. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Un placer estar aquí contigo, con todos los rapidines. Nos vemos y bueno, pásenla bien, pásenla bien. Hasta luego. Chao.